Bueno, Fermín, pues es un placer, de verdad. Un placer tenerte con nosotros, ya que no ha podido ser, pero tenemos pendiente unas cañas o lo que sea, aunque en el Café de Oriente, que no. Antes siempre hacía ahí los encuentros. Sí, sí. En el Café de Oriente sí, y nos reuníamos ahí todos los viernes. Entonces, Pues bueno, la verdad es que es un placer. Tu novela a mí me ha encantado. Me ha parecido un thriller totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado a leer. Y para mí, pues ha sido una novedad, pero para bien. Yo lo primero que te quería preguntar, para los que no te conozcan un poco, tampoco te conocemos, yo creo, la mayoría, menos Óscar, Óscar sí, pero los demás no. Primero que nos cuentes un poco quién es Fermín Bocos, y la segunda pregunta es que nos cuente cómo surgió la historia de esta novela y por qué te decidiste a escribir novela negra y no otro género. Bueno, antes que nada, permitidme que os salude a todos y que os dé las gracias a todos, porque en las tardes de verano, sobre todo a estas horas, da para todo, desde para la virtud hasta para el pecado. Pero bueno, fundamentalmente, vamos, sin entrar en detalle, fundamentalmente yo he sido en los últimos 40, casi 40 años, un periodista de radio y de televisión. He trabajado pues, en todas las emisoras de importantes cadenas nacionales. He sido director de informativos en la COPE, en la SER. Fui el primer director de informativos y fundador de Telemadrid. Antes de eso había dirigido el telediario de Televisión Española, el año del golpe, por cierto. En cuanto lo vieron, nos echaron. Y luego he estado, pues he dirigido en Radio Nacional, pues Radio Exterior una temporada, 4 o 5 años, y pues hasta hace 3 o 4 años dirigía el 24 Horas, que es el programa de cierre con una tertulia, yo creo, bastante reputada de directores de periódicos, de todos los directores, digamos, contrastables de periódicos. Por el camino he sido durante 10 años profesor en la Universidad Carlos III. He escrito unos cuantos libros, novelas, en una etapa. Bueno, he dirigido también y presentado informativos, los informativos del fin de semana de Telecinco. He asistido como periodista pues, a multitud de eventos, algunos felices, otros menos, a las 2 guerras del Golfo. Antes de esa, a los conflictos propios de los años 80, 85, 90 y tal. Y bueno, a todo esto, por entrar en una circunstancia personal que no tiene más importancia, estoy casado con Julia Navarro, que como sabéis es una afamada escritora, una novelista cuyo primer lector soy yo siempre. Ella también es mi primera lectora y tengo 3 hijos, dos chicas y un chico. Mis 2 hijas, una es farmacéutica, la otra es médico, y el pequeño es abogado. Digo pequeño porque ha cumplido hace 2 días 28 años. Y en esencia, pues nací en Santander. Cuando era pequeño, yo nunca pequeño de cuerpo nunca he sido. He sido más bien, digamos, una anatomía expansiva. Me dediqué durante años a hacer karate y he escrito varias novelas, algunas realmente llamativas desde la perspectiva de a quién se le ocurre escribir, por ejemplo, una novela de casi 1000 páginas sobre la caída de Bizancio, que se titulaba El resplandor de la gloria, haciendo honor a un Epinicio de Píndaro. Luego he escrito libros de viajes, por ejemplo, el último, el anterior a este, Viaje a las puertas del infierno, que estuve a punto y creo que habría sido el mejor título. No sé qué opináis, vosotros opinaréis. Cuando los dioses hablaban con los hombres, porque es un recorrido por todos los lugares donde ha habido un oráculo en la antigüedad, cuando los dioses y la creencia en los dioses regía pues la vida de los seres humanos, ¿no? Hasta que llegó el cristianismo y metió el miedo en el cuerpo, digamos, a través de la noción de pecado. La diferencia entre los dioses, digamos, clásicos, gente pecadora, feliz, vengativa, en fin, todo tipo de virtudes y defectos, frente al monoteísmo de las 3 religiones, que con la noción esa de que lo que está por venir es lo bueno y lo del presente es sufrir, pues nos ha cambiado un poco la vida. No sé qué más puede tener interés, aunque yo creo que si habéis visto la contraportada de esta novela, a diferencia de otros anteriores, apenas doy ninguna referencia, salvo los libros que he escrito, que son, pues, el libro de Michael, el primero de todos, del año, fijaros, el año 98. Es un libro dedicado a un viaje iniciático de un muchacho que acaba de entrar en bachillerato por Grecia. A mí el mundo clásico siempre me ha atraído mucho.
Bueno, estuve a punto empecé estudiando medicina y luego lo dejé, con lo cual puedo deciros que soy un benefactor de la humanidad, porque no me cargaba a nadie, ¿no? La venganza de Byron, que es una historia de los últimos días de Lord Byron en Missolonghion, en Grecia. El informe San Marcos, que es una novela que os recomiendo si no la habéis leído, incluso aunque la haya escrito yo, que está basada, es una intriga policíaca, y está basada en una teoría de un historiador inglés según la cual los restos que realmente que reposan en la Basílica de San Marcos en Venecia no son los de San Marcos, sino que son los de Alejandro Magno. Si lo pensáis bien, si conocéis la historia de Alejandro Magno, y no me voy a detener porque aquí hemos venido a hablar de algo va mal, es una historia en la que su cuerpo fue trasladado después de morir en Babilonia hasta Alejandría, y hasta el año 300, cuando se produce, digamos, el cambio, el emperador romano decide abolir el cristianismo, desaparece ese cuerpo. Y entonces alguien parece que lo hace sustituir por la idea de que era el de San Marcos, y entonces lo protege. Pero bueno, esa es otra historia, Pepa. Queda a vuestra disposición, pero os pido un favor. Yo, después de tantos años en la radio, he dirigido Hora 25 de la cadena SER durante 4 o 5 años y tal, soy de párrafo largo, o sea que cortarme, por favor. Como bien sabes. No hay problema, no hay problema. Ahora cuéntanos cómo surgió, qué te ha llevado a escribir esta novela, por qué género negro. Bueno, vamos a ver. Este es un thriller político y está relacionado, es una novela negra porque Pepa se ajusta al canon clásico. La novela negra, según el canon, es un homicidio, un asesinato, un caso de corrupción, un investigador y la justicia que procura acercarse a los malos y los malos que procuran eludir la justicia. En este caso yo creo que tiene un pozo. La corrupción es importante, el mundo empresarial, y es como si fuese una crónica de la España del año 2003. ¿Y por qué el año 2003? Porque la acción transcurre en los meses previos a la invasión. Ay, os habéis quedado todos callados. ¡No movéis! No me digas. No, yo lo oigo fenomenal. No, yo estoy bien. No. Ya, déjalo. Sigue, Fermín, sigue. Digo, no, decía que voy a procurar respuestas más cortas. Está ambientada en los años previos a la guerra de Irak, a la segunda invasión, la del 2003, la que acaba con Saddam Hussein, basándose en la falacia de las armas de destrucción masiva. Y yo que estuve en Bagdad City, que vimos cómo estaba aquello, porque las tropas españolas también participaron, estuvimos en Diwaniyah, en una base de tanques de Saddam Hussein, y tengo una foto en la puerta de Istar, que es la reproducción de la puerta de Babilonia. Entonces, a mí me impresionó mucho ver cómo se puede destruir un país y cómo se puede intentar reconstruir después sobre la idea de que eso puede ser un negocio. Entonces, entre eso y el trasfondo periodístico, que es el mundo que yo conozco más, un poco digamos, el claro oscuro de nuestro oficio. Hay un personaje avieso, por calificarle, que dice que su éxito en el periodismo ha transitado a partir de una idea. No dejaba que la realidad le arruinara un buen reportaje. Bueno, también hay periodistas buenos, también hay algún policía bueno y también algún fiscal malo. El fondo, pues, hombre, alguien ha dicho alguna vez que las novelas negras esconden una venganza respecto de la realidad. Pues a lo mejor es la forma de denunciar cosas que podrían ser la crónica periodística de pasado mañana, Pepa y compañeros. Sí, la verdad es que sí. Fernando. Hola, Fermín. ¿Qué tal? De nuevo. No me podía perder este encuentro. Nos conocimos en febrero, cuando estuviste aquí en Sevilla, en el Hotel Inglaterra. Eso es. Y tuvimos una charla los dos tomándonos un café. Y debía ser por la mañana, porque si hubiera sido por la tarde le habríamos añadido algo, ¿no? Al café, digo. No. Bueno, no había nada que añadir, pero vamos, fue por la tarde. Por eso quizás no le añadimos nada. Oye, Fermín, mira, después de leer tu novela, yo creo que hay personajes muy interesantes, aparte de que la historia, pues, social y políticamente también lo es, pero hay personajes quizás que uno se queda con ganas de más, porque son tan interesantes que
que hay personajes como el malo o como el policía, que quizás yo me pregunto, yo te quiero preguntar, pues no te lo pregunté en aquella ocasión, si tú con esos personajes, aunque no lo hayas hecho en otras ocasiones, tienes en mente volver a retomarlos en alguna novela. Me adivinas el pensamiento y yo creo que tengo escrita ya la que podría ser continuación de algún escenario de los que aparecen Algo va mal. Y arranca con una frase que va a parecer quizá un poco desproporcionada. Dice, la vida es como la escalera de un gallinero, corta pero llena de mierda. Y sigue. El palo de un gallinero. La vida es como el palo de un gallinero, corta pero llena de mierda. No es mía, me parece que es de Eugenio d'Ors, pero bueno, alguien lo dice en el arranque y a lo mejor Montañés, el inspector, puede tener una segunda vida. Hombre, al marsellés, como le dejemos seguir actuando, se puede cargar a media humanidad. Sí, pero... Por lo bien que lo hace y las pocas huellas que deja. Claro, Ya, es un pero- profesional. Pero sí, podría. no me importa conocer más del marsellés. No, Pues, hombre, a mí tampoco. es... Dime. De Montañés, a mí me ha encantado el inspector Montañés. Bueno, a mí alguna persona que me ha entrevistado, o incluso en la propia presentación que le hicieron Pepa Fernández, nuestra compañera de Radio Nacional, Sí. y Manuel Marchena, don Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, del Tribunal Supremo, de tanta actualidad, por cierto, en estos días, no por ser un fan de la novela negra, sino por otras razones en las que no vamos a entrar, decía que curiosamente era un personaje atractivo. Tanto el policía, que al final se apartaba un poco del tópico o la tradición, bebedor, con problemas de familia, solo, digamos, un poco desarraigado y muy centrado en su profesión. Pero al propio tiempo, pues, digamos, sin alardes, sin vocación heroica, un verdadero héroe de la persecución del objetivo de la justicia, ¿no? Mal pagado y a veces muy abroncado. O sea, como a todos nosotros en el curro. Pues muchas gracias, Fermín. No, hombre, no, por favor. Y en relación con el asesino, yo sé que atrae porque el mal, en el fondo, ejerce un punto de fascinación, lo cual es inexplicable y no nos lo deberíamos enfermar, pero en fin. No, pero a mí me atrae por la limpieza de sus actos y por lo metódico que es, pero es de un método muy, no sé, Una meticulosidad. una meticulosidad que atrae, atractiva. Claro, vamos a ver, también estamos no acostumbrados, pero en parte Algo va mal tendría o podría tener una posibilidad de secuencia televisiva, ¿no? Más que cinematográfica, porque no hay, digamos, voluntariamente yo no he querido, a diferencia de otras novelas, digamos, escribir mucho, ser minucioso en el ambiente y tal. Pero en este personaje escueto, lo que prima efectivamente es la eficacia, porque estamos acostumbrados a la brutalidad en el crimen, ¿no? Y en este caso, la parte que más llamativa es lo fácil que bien planificado resulta matar. No quiero dar ideas. Lo digo porque todos tenemos algunas cuentas pendientes que convendrá olvidar. Sí, mejor. Diego. No se te oye. El micrófono. Se ha retirado al oír hablar del marsellés. Sí, Hola, Fermín. ¿Qué tal? Encantado. Mira que nunca me pasa. Alguna vez tiene que pasar. Hombre, yo te quería felicitar porque de verdad que ha sido un placer leer Algo va mal. Me lo he pasado fenomenal. Coincido con mi compañero Fernando a nivel de personajes. Creo que hay un grupo de personajes francamente buenos, como hablamos de Montañés, y hay otro que a mí me ha gustado mucho y que me hubiera gustado quizás un poquito más, que es John Doyle Bellamy IV. Sí. Porque, a ver, yo soy muy fan del misterio, de la intriga, y él lo has presentado con esa parte de arrogancia, misterio, enigmático. Entonces he pensado que hubiera estado bien también un poco conocer más de este hombre. Pero bueno, y la intemperancia. A ti lo que yo creo que te ha llegado
es su método a la hora de acudir a cortarse el pelo, ¿no? Dice, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Dice, en silencio. En silencio. Supongo que te habrán comentado mucho sobre esa frase, ¿verdad? Bueno, pues, gente, os digo una cosa, yo más de una vez, cuando he ido a cortarme el pelo, he estado tentado de decirlo, pero claro, es una casi grosería, ¿no? Porque hay que entender que el buen caballero, la dama que te corta el pelo, pues está también todo el día aguantando ahí el pelo y la cabeza de la gente y tiene ganas a lo mejor de contarte su vida, ¿no? Cosa que suelen hacer, claro. Sí, además que es verdad. Pero yo creo que cuando lees esa frase automáticamente te quedas enamorado del personaje. Y es como... Bueno, pues, oye, déjame que te diga una cosa. No es precisamente un dechado de moralidad, porque piensa que viene a auxiliar al que se supone que es el hombre que trae el mensaje de Bush para decirle a la gente, vamos a la guerra, no os preocupéis, esto está justificado y toda guerra, lo que destruye hay que construirlo. Es decir, les anuncia un negocio por el camino de 500 o 400.000 muertos. Pero Fermín, tú sabes que, y sobre todo a los lectores, nos apasiona toda la parte oscura del ser humano y toda esa parte macabra. Claro. Y de los que estamos aquí te garantizo que unos cuantos son bastante amantes de ese lado oscuro de los personajes. Yo te quería preguntar, Fermín, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuánto tardaste? Si fue algo que te fue surgiendo a medida que ibas escribiendo, ¿estaba muy planificado? Mira, y yo te contesto. Ha sido una novela escrita en por lo menos 2 o 3 etapas. Es más, la empecé antes de escribir el viaje a las puertas del infierno, porque además el viaje a las puertas del infierno, que aprovecho para recomendároslo, que son 20 capítulos dedicados a otros tantos puntos, empieza aquí en Huelva, en La Rábida, donde hubo una puerta del infierno y donde probablemente, según interpretaciones recientes de algún historiador inglés, de Robert Lane Fox, Ulises en su periplo llegó hasta aquí, hasta las columnas de Hércules, luego va por el Necromantellón, que está en Grecia, donde descendió a los infiernos, y acaba en Tokio, en un templo dedicado al diablo. Entonces, cada uno de esos capítulos tiene detrás un viaje, a Cumas, en Italia, en fin, los distintos sitios, en Irak, como os decía, en Egipto. Y entonces, claro, eso me fue haciendo, estaba escrito pues en 3 años. Entonces, empecé a escribir primero Algo va mal, lo dejé en el ordenador y os debo decir una cosa, y eso vosotros que tenéis la disposición, el tiempo y la caridad de atender a escritores, os habrán dicho más de una vez. Hay quien lo planifica todo. Yo no sabía cómo iba a terminar. Es más, ni siquiera cómo iba a continuar. Solo tenía la idea de un asesinato en primera plana y una investigación a partir de ese momento con todas las trabas de la diferencia de país, etc. Y luego, poco a poco, los personajes... Hombre, tenía el núcleo de la guerra. Tenía claro que quería contar algo alrededor de la guerra de Irak, puesto que aquello fue, ya nos hemos olvidado, pero fue tremendo. A mí me llamó mucho la atención. Yo cubrí como director de 24 horas de Radio Nacional y lo presentamos desde Washington, la segunda victoria de George Bush en las presidenciales, que por cierto fue el presidente de los Estados Unidos, incluso más que Obama después, que más votos consiguió. Y era el presidente que ya se sabía, porque había ganado la guerra, tal, que habían mentido con lo de las armas de destrucción masiva. Entonces aquello me impactó mucho porque dice, bueno, ¿qué valor tiene la verdad en nuestro mundo? Ahora cualquiera que se plantee un foro como este aparece las fake news. Bueno, pues mentira más gorda que aquella. Y eso lo tenía claro. Y también tenía claro, porque a mí me impresionó mucho cuando fui en uno de los viajes a Berlín y visité la sede de la Stasi, algo que cuento en la novela, que es la circunstancia de que el ministro secretario encargado de la Stasi y la seguridad del orden en la República Democrática, mal llamada democrática, vivía un piso por encima del lugar en el que había elementos de tortura y tal. Aquello me dejó a mí. Con vuestro permiso me voy a retirar un poco porque me está atacando el sol. Y yo creo que es el mensaje de los dioses. No fuera a ser, querida Pepa y compañeros, que esto se nos vaya. Seguimos en pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no sé si te he contestado. Sí, pero perfectamente. Muy largo. Es como has dicho, hay escritores, cada uno tiene su método, y yo me he encontrado con algunos que primero han dicho, yo lo que necesito tener primero es el asesino, y a partir de ahí ya voy construyendo todo lo demás. Por eso que me gusta saber siempre un poco
pues cómo se mueve cada escritor. Bueno, yo tengo que decir una cosa, no tengo experiencia personal en el terreno del crimen, pero he leído muchas novelas y he visto muchas películas. Quiero decir que en ese sentido, la construcción de Walter Verrou, el marsellés, pues si lo pensáis bien, es un trasunto de muchos asesinos que hemos visto en muchas películas, ¿no? Desde Chacal hasta El precio del poder, yo que sé, un montón de tal. Entonces, la minuciosidad tiene un añadido, que es un amante del arte. Y claro, eso me llevó pues a describir un mundo que conozco con un poco más de cercanía, ¿no? El de las no falsificaciones de cuadros, sino el de las falsas historias relacionadas con los cuadros. Hay falsificadores que no son falsificadores, aunque parezca esto que es un contrasentido, porque no firman el cuadro, pero está pintado, está concebido y está terminado con la misma apariencia de haberlo escrito, que se llama pintado Modigliani o Picasso. Y entonces la habilidad, si recordáis, creo que en algún pasaje de la novela se cuenta, consiste en ir a buscar desde el lienzo, desde la tela hasta las pinturas, los óleos, el marco y tal, que correspondan a la época que pretende. Si se está pintado en los años 80 o 90, ir a buscar a principios del siglo cuando vivía, por ejemplo, Modigliani, ¿no? Ese mundo me fascinó mucho porque yo en un momento determinado llegué a conocer de pasada, yo empezaba el periodismo, por cierto, vivía en Palma de Mallorca, a Elmir Dorí. Elmir Dorí era un falsificador famoso que dio pie a una peli de Orson Welles que se llama Fake, precisamente, y era un hombre de una habilidad excepcional, pero cuando le llevaron a juicio, dijo, mire, pidió un lienzo, entonces dijo, pom, 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 y la gente en el juicio vio que había aparecido un Modigliani, que nunca había pintado Modigliani. Pero él no firmó, al no firmar no es una falsificación. Entonces eso me llamó la atención, aquel hombre, bueno, con un talento especial, y me dio que yo creo que os pasará a vosotros también. Hay cosas que te llaman la atención un día, parece que las olvidas, pero por alguna razón misteriosa quedan ancladas ahí en el cerebro y luego te vienen al cabo del tiempo cuando por analogía ves algo. Y eso me impresionó y supongo que acabó en la novela por eso. Pues muchas gracias, Fermín. Espero que nos sigamos viendo por ahí. A vosotros. Belén. Hola, buenas tardes. Hola, Belén. Bueno, pues yo leí la novela a los inicios del confinamiento y me costó arrancar, pero no por la novela, sino por la situación, que creo que nos pasó a muchos, pero la verdad es que me vino muy bien, porque me gusta muchísimo la novela negra, soy del sector de Diego y entonces, bueno, pues la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, un montón de cosas, porque tu novela tiene de todo. Tiene un club de miembros que quieren dirigir el mundo. Tiene un magnate de la prensa española que es asesinado. Un asesino a sueldo súper profesional. Un hombre de negocios, bueno, un conseguidor gibraltareño. Un periodista. Un policía que le gusta el jazz. Es que lo tiene todo de la novela negra. Es que me encantó. Pero mi pregunta en sí es... Yo me quedé con una frase que tienes en la página 245 que dice, no me preocupa la sangre, me preocupa la tinta, la prensa, los medios y el escándalo político. ¿Algo similar se lo has oído decir a alguien? ¿Algo de ese estilo? ¿O es totalmente... A ver, no digo con las mismas palabras, pero bueno, mi hija es periodista y me cuenta cosas y dices, uy, pues mira... Mira, sin llegar digamos, a decir, mira, esto corresponde a un personaje. No, sin desvelar tus fuentes. Sí, no, sino ten en cuenta que la ventaja que tiene la ficción es que en ella manda el que lo escribe el libro. Si el periodismo es honrado en su forma de llevarlo a término, el que manda es la realidad, son los hechos, ¿no? Pero yo sí he conocido en sus hechos a directores de medios y a colegas que no dejaban que la realidad arruinara sus reportajes. Y también he sabido, sin llegar a tener esa proximidad respecto, digamos, de lo que ya es delincuencial, que hay a quien, desde el punto de vista moral, le trae al pairo los efectos, digamos, dañinos de sus actuaciones. Bueno, el equivalente a eso, trasladado al mundo de, digamos, de la literatura, es no me preocupa la sangre, me preocupa la tinta, me preocupa el escándalo, me preocupa la repercusión y los daños que me puede provocar a mí mis actos, sean o no sean inmorales. De esos hay unos cuantos, ¿eh?
y no hablo solo de política, también en el mundo del periodismo y qué te voy a decir de la empresa. Pero también hay gente buena en Alguien va mal, ¿no? Sí, Va sí, mal, la conozco también, ¿eh? La conozco también. Bueno, y luego solo que, bueno, lo de la continuidad de la novela ya nos lo Bueno, has dicho tú. pero a lo mejor he Lo hecho veía mal, ahí, yo digo, necesito a lo más. mejor he hecho mal en decíroslo. Pero bueno. No, más o No menos se lo lo vamos entendí. a decir a nadie, Fermín. No te No, podemos que no voy a sí, da decir. lo mismo. Que lo importante, como decía, no es que hablen de uno, que hablen mal, ¿comprendes? No, te decía, por cierto, respecto del confinamiento, que ha sido una faena para todos, en todos los Sí, órdenes y también para los libros, porque el libro sí, lo presentamos a mediados de febrero, sin apenas me dio tiempo ir. Madrid lo presentamos en Santander me lo presentó mi paisano Miguel Ángel Revilla, en Bilbao hice un roadshow de estos que te montan las editoriales, que te vuelves loco porque ya no sabes si contestas a lo que te han preguntado o preguntas al que te contesta, y llegué a Sevilla, cuando fuimos a Málaga se acabó, porque fue el del confinamiento. Decía que sin ánimo de hacer un chiste malo, qué título más premonitorio, ¿eh? En ya. febrero decir que algo iba a ir Muy mal, premonitorio. ¿eh? Sí, tan mal, ¿eh? 100 días Sí, confinados todos. desde luego que sí. Y que me encanta el lenguaje coloquial ese que has utilizado, lo de el horno está para bollos, no me trago el turrón, porque yo soy muy de utilizar ese tipo de expresiones, soy muy refranera y muy de dichos y de expresiones así, entonces bueno, pues me ha gustado mucho. Pues me alegro y te lo agradezco y te doy las gracias. Quizá yo me he propuesto distanciarme de algunos libros míos anteriores, por ejemplo, fijaros en el fondo, que por cultismo, qué pedantería de un título sacado como El resplandor de la gloria de un epinicio de Píndaro. Dices, toma ya. O sea, para que se note que uno ha estudiado cosas clásicas. Y en cambio, lo más difícil es el lenguaje coloquial. ¿Sí? Lo más difícil por una razón fundamental. Porque si está impostado, Queda se mal. cae por su propio peso. Sí. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Pues lo celebro. Gracias a ti, mujer. Oscar. Fermín, bueno, pues simplemente te matizaré que antes decías muy bien, porque hay que presumir de ella, los lectores y los compañeros, y tú, claro, más como esposo, pues Julia Navarro, grandísima escritora y grandísima periodista, que una periodista de raza durante muchísimo tiempo, que luego, cuando debutó en la novela, pues fíjate, lo hizo como tenía que hacerlo, claro, para quedarse como novelista. Hija de un gran periodista, de Felipe Navarro Yale. Hija de Yale, efectivamente. O sea que ahí está el periodismo como tronco fundamental. Y ahí va mi pregunta, porque es verdad que desde el principio me parece tu novela más periodística, precisamente por el género que escoges o el género que se escribe, ¿no? Porque el género negro siempre ha estado muy mezclado, muy imbricado con el periodismo. Chandler buscaba sus historias en los periódicos, los de la época. Entonces, quería un poco, aunque lo has contado por encima, pero abundar en ello. Digamos, el hecho de que fuera una novela tan pegada a tu experiencia periodística y a todo lo que tú has conocido y has cubierto como corresponsal, como grandísimo, para mí, lo diré 1000 veces, como referente en esta profesión, te llevo... No sugeres que estoy engordando mucho. Bueno, pues ya seguimos engordando como Nero Wolf, si ya hemos dicho que le admiramos, no nos importa. Entonces, pero quería decirte eso, digamos, el género venía marcado desde el principio, también el hecho de que estuviera en el origen el periodismo llevó a que fuera desarrollándose de ese modo la novela. Vamos a ver, Algo mal no es un ajuste de cuentas con el periodismo. No, yo no lo he leído así, desde luego. No lo es, pero tiene elementos para quien sepa leerlo y sobre todo quien esté cerca de la profesión, para decir, coño, esto es que es así. Sí. Es que hemos conocido tipos y tipas que eran así o que son así, que trepan, y al revés, gente capaz de honradamente, como hay alguna, como Ulloa, por ejemplo, de ver cuáles son las limitaciones, o de quien tiene miedo y está dudando entre el scoop, que es la gloria, y el riesgo que lleva, es decir, la pinicia, por decirlo en castellano, y en definitiva un ser humano que valora y contrapesa, ¿no? Pero yo creo que, insisto, hay una serie de elementos que, sin llegar a ser una clave, dan idea de que el periodismo, como tantos otros oficios, pues tiene eso, una serie de luces y un montón de sombras, ¿no?
Y a mí otra cosa que me alucina que es con qué facilidad, porque como dices, eres de párrafo largo, pero la novela es magníficamente escueta, o sea, dejas un montón de cosas ahí que el lector va completando, tal vez por su propia experiencia, pero cómo demuestras los vasos comunicantes, o sea, con lo que decía antes también Diego, tocas un montón de temas, pero es que de ninguno podrías prescindir. O sea, que qué bien cuenta esos vasos comunicantes, esas cloacas, ¿no? Esas miserias que van uniendo diferentes asuntos, como es el tráfico de arte, las falsificaciones, montar una guerra, precisamente como dices tú, para reconstruir un país y sacar de eso un negocio. O sea, es un fantástico. Bueno, la idea, vamos a ver, yo me impuse realmente el ser, digamos, escueto, no azoriniano en el sentido de llevarlo al límite, pero evitar también, digamos, esa tendencia mía a la escritura barroca, sobre todo a darle vueltas al adjetivo hasta encontrar el adjetivo. Pla recomendaba dedicarle lo mínimo posible al adjetivo e ir al sustantivo. Entonces, bueno, pues en esta me impuse realmente, digamos, escapar de lo que era el tipo de escritura que yo me he permitido en otros libros, sobre todo el último, por ejemplo, el penúltimo, de Viaje a las Puertas del Infierno, donde hay, digamos, un afán de sobredorar la realidad cuando la realidad, por ejemplo, paisajística, lo merece. Yo creo que hay un capítulo que si un día tenéis un rato y echáis un vistazo al libro, que es el dedicado a la Sibila de Cumas y al mundo caótico de Nápoles y lo que le rodea y las tangenciales. Y entonces, bueno, yo ahí pues empecé hablando de la Sibila y acabé en la Capilla Sistina, donde Miguel Ángel pintó a la Sibila de Cumas como una recia, tal. Y la portada del libro pues es nada menos que la gloria de Bernini, que a los 26 años me esculpió un extraordinario grupo donde está Hefestos, donde está el dios del infierno, raptando a Perséfone. Está en el museo en el que se encuentra y está protegido por una especie de pequeña valla, porque el personal cuando pasa no puede resistir la tentación de tocarle las nalgas a Perséfone. Quiero decir, porque es tal la sensación de realismo. Bueno, ahora mismo yo al evocar esta historia te das cuenta que si me dejáis lo del párrafo largo se acaba de... En cambio, en esta novela he hecho lo posible para que no fuera así. No sé si te contesta. Sí, no, me has contestado con tu brillantez habitual y a mí me encanta el párrafo largo, o sea que tranquilo. Bueno, pero en esta novela, quizá el tema, ya te digo que sin pretenderlo, hombre, todos somos, a todos nos influye el aire que respiramos, las series que vemos, los libros que leemos y las bien. Entonces, tiene más factura de guión, quizá, como te decía, televisivo, sí, que de otra cosa. Es decir, pues vamos a buscar formatos, ¿no? Sí, de ir donde al final la imagen suple, contextualiza aquello que simplemente se ha quedado esbozado en el texto, ¿no? Perfecto. Flor. Dígame usted, buena mujer. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy aquí. Sigues en Granada, ¿no? ¿Sigues en Granada? Sigo en Granada, pero enseguida me voy a Asturias. Ah, bueno. Bueno, pues encantada de conocerte, Fermín. Lo mismo te digo. Bueno, pues a ver, mi pregunta es, en la novela aparecen multitud de personajes, cada uno con ocupaciones de todo tipo. Entonces yo le quería preguntar si definiría su novela como una novela de personajes y si no le costó hablar de alguno de ellos por los temas tan delicados que a veces se tratan. ¿Cuál de ellos le costó más? O si hubo alguna cosa que después incluso desapareció de la novela que contaba en ella. No me estarás tratando de usted. Me ha parecido. Me ha parecido. Es que a mí no me tratan de usted. De Asturias a Cantabria, fíjate tú, y además viniendo avalada por Pepa y su club, ya me contarás, o nos tratamos de tú o vamos mal. Bueno, bromas. Mira, hay personajes, lo que voy a decir probablemente es un tópico, que se abren paso en una narración por ellos mismos. Yo empecé, tenía claro, como se decía,
que quería empezar con un asesinato en primera página y empieza, bueno, pues el diálogo entre el policía, dos policías, tal, y luego cuando me parece que el segundo o tercer capítulo aparece el asesino, el killer, el ejecutor, me di cuenta de que tenía potencia por sí mismo, pero el propio Montañés, el inspector, iba adquiriendo, digamos, una personalidad no heroica, pero precisamente por no ser heroica y tampoco ser funcionarial, me pareció que tenía una humanidad traspasable a la mayor parte de nosotros, porque ninguno de nosotros es excepcional ni tal. Lo normal es que uno sea normal, aunque parezca una tontería decirlo así. Y hay otros personajes que por su propia, digamos, inserción en la novela, en el caso de Telmo, pues, realmente su impostura es terrorífica, ¿no? Pero refleja también posiciones, digamos, de engaño en la política que yo he conocido sin llegar al crimen, claro. Pero ya os digo, hay personajes, y en otros chats que habéis seguro tenido o que vais a tener con autores, si lo preguntáis o si vuelve esta pregunta, os van a decir que tópico es, pero que hay personajes que piden espacio por ellos mismos y que acaban apoderándose del entorno y dicen, pero si esto no era al principio lo que yo creía. Pero bueno, tienen vida, sobre todo. Y luego, lo que te da a veces la propia experiencia de la vida cotidiana. A lo mejor estás si escuchas una conversación, una frase, vas a la peluquería y oyes que alguien dice en silencio, y dices, pues mira, esto me sirve. Pues... Pues muchísimas gracias. No sé si te he contestado. Sí, Bueno. muchísimas Fermín, gracias por responder. ¿A ti también te hablan tus personajes y según estás escribiendo te dicen, oye Fermín, por aquí no vas bien? Le dicen algo va mal los personajes. Hombre, el día que si me lo hubieran dicho habría salido corriendo, me habría. A ver, imagínate que estás ahí y dices, oiga, madre de Dios, bueno, oigo pasos, oigo voces, algo va mal, claro. No, yo creo que es que tienen vida propia, Pepa, de verdad, y queridos amigos. Hay un momento, vamos a ver, si uno no escribe el Tractatus de Wittgenstein, eso, en fin, si es un diálogo entre dos maderos, aunque uno de ellos no le gustaba este tipo de lenguaje coloquial, o si uno describe un lenguaje entre un empresario que se ha hecho a sí mismo, que ha pasado de ser amigo de los que empezaron con él a tener de secretaria a la persona con la que antes, digamos, tenía una relación cordial y luego al final acaba dando órdenes, pues no te cuesta, porque has visto, yo he visto, como vosotros habéis visto, gente, sobre todo nuevos ricos de la vida, no solo del dinero, ¿no? Que cuando suben muy por encima, digamos, de sus cualidades morales, acaban realmente siendo gente despreciable, ¿no? Y sobre todo cuando a veces ves cómo son capaces de humillar a los más débiles y humillarse ante los más fuertes. Yo eso en el periodismo lo he visto así. Lo he visto así de jefecillos, que ante cualquier político que venía, en fin, nuestro compañero en la radio que le acompañaban allí cuando hacen las entrevistas por las mañanas, y yo sigo todavía en la tertulia, este martes he estado en las mañanas de Radio 1, y el próximo martes también estaré, y ves que los jefes, no en el caso de Radio Nacional, lo he visto también en la SER, lo he visto en la COPE, donde he trabajado también, y en Onda Cero, y acompaña y tal. Y en cambio, ese mismo ser que parece que en ese momento es todo dulzura y mazapán, por hablar de lo de Toledo otra vez, en cuanto se va ese jefecillo político, que a su vez tiene una cohorte también de pagafantas y pelotillas, luego puede ser implacable con un compañero que ha dicho, oye, perdona, mira, me gustaría decirte que tengo un problema, a ver si me podéis arreglar un poco el sueldo. Implacable, porque tengo que irme a jugar al tenis y no hace puñetero caso, por ejemplo, ¿no? Y no le recibe. O sea, las miserias de la condición humana, de las que no estamos libres, y yo por supuesto tampoco, creo que le dan humanidad a los personajes de Algo va mal. Por eso os decía que no es un relato moralizante. Yo no he querido arreglar el mundo ni ahora ni antes, vamos, salvo que me lo pidáis vosotros, que sois tan simpáticos. Nunca se sabe. Pepa. Asten. Hola, buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal? A ver, una de las... ¿Te vas? Vale. Estoy aquí. ¿Se me ve o no? No, te vemos bien. Pues no me estoy moviendo. Ah, vale.
Es que me decía Fermín que me iba. No, que te vas, digamos que oscilas un poco. Pero bueno, bien, te Sí, oigo yo. bueno, a mí antes se me ha quedado también parado. Bueno, hablando del libro, hablas muchísimo de política y una de mis preguntas es, ¿te basas en algún político realmente o en varios políticos realmente? ¿Utilizas políticos reales? O sea, ¿te basas en ellos para hacerlo? Como comprenderás, ningún parecido con la No realidad. me vas a contestar. Sería pura coincidencia, ya me contarás, ¿no? Jolín, pues he estado intentando meterme y ver a ver si encontraba políticos que coincidiesen, porque me causaba muchísima curiosidad saberlo. Y he dicho, aquí tiene que haberse basado en más de alguno que realmente hayas conocido. No nos lo dirás, pero bueno. En parte podría continuar añadiendo algún detalle a la contestación anterior, pensando en el tipo de tartufo, el tipo de fariseo que de cara al público, hablo de la política ahora, tiene una imagen y luego en cuanto se apaga la cámara o se cierra el micrófono, su verdadera naturaleza estalla y le mete una bronca a su secretario o a su secretaria, le llama y se cabrea porque el chofer, que el pobre hombre está dando vueltas porque el tipo se ha querido ahorrar el ticket del parking y llega tarde. ¿Comprendes? Esa dulzura expresada para, digamos, enamorar al público, eso lo vemos con cierta frecuencia. También he visto, y eso lo he de decirlo aunque no aparece en la novela, que hay gente muy importante, y yo os diría que cuanto más importante, más, no quiero utilizar la palabra campechano, el adjetivo campechano, por sus connotaciones otras, pero digamos más naturales en su trato, más normal, menos pretencioso, ¿no? Cuanto más importante, gente que tiene mucho dinero y que tiene un trato cordial con la gente, no parte de ahí un punto de superioridad que algunos necesitan, y yo siempre he llegado a la conclusión, y sobre todo ahora que ya me voy haciendo mayor, que cuando alguien está demasiado prendado de sí mismo, cuando hay un elemento de narcisismo que priva en su manifestación y sus relaciones con los demás, es que detrás oculta alguna carencia. Ya sé que Freud está muy desacreditado, pero en fin, algo le falta. Mira, exume de algo. Otra cosa acerca del periodismo, hay una frase que me gusta y que le dice el comisario a Montalve, ¿no? A Gabriel Montañés. Sí. Montañés, efectivamente. Y le dice, ¿tú eres periodista de la vieja escuela o de los de ahora? Y yo te pregunto, me imagino que me vas a decir que de la vieja escuela, pero ¿qué tienes en contra de los de ahora? Vamos a ver, tengo en contra de los de ahora que tienen una jodida juventud que a mí me gustaría tener. Es pura envidia. No tengo nada en contra. Yo te tengo que decir una cosa, mira. Me imagino. He estado durante los últimos, de los 10 años que he estado dando, 12 años en la universidad, primero en la Francisco de Vitoria un par de años y luego los otros 9 en la Carlos III, con promociones que han ido desde primero hasta quinto de periodismo. Y debo decirte una cosa, que afortunadamente hay quien elige la profesión de periodista o de comunicación social y demás por pura vocación. Porque lo primero que yo les digo, como les invito a releer el Dante, y digo, abandonad toda esperanza de haceros ricos si queréis esta profesión tal. No, vamos a ver. Hay como todo. La vieja escuela, lo que te quería decir, que había un código que ahora se respeta menos, sobre todo por los canales de televisión y sobre todo por dentro de los canales de televisión, esos programas que tienen un formato de chafardeo. Me lo imaginaba. Que ha sido un trasvase. Vamos a ver, en parte, digamos, el mundo del deporte y la forma de describirlo contaminó a ese tipo de programas en la narración, digamos, sin excesivo rigor y dándole una importancia colosal a nimios detalles de poca cosa. Montar un programa alrededor de que no sé quién ha visto a no sé quién y le han hecho una foto cuando estaba tocándose la nariz. Entonces, el código, digamos, por llamarlo como tú evocabas, de la vieja escuela, invitaba a ser más serios, a darle más importancia a lo importante.
lo cual, insisto, se sigue haciendo por algunos compañeros y lo hacen bien. Pero si os dais cuenta, hasta los periódicos de papel más serios incluyen cada vez más secciones de gente, de nimiedades. Meghan no sé qué, Markle tal, está embarazada, o ahora está el príncipe Andrés, no sé qué, se le ha caído un botón de la chaqueta y obsérvese cuando sale del coche. Es que pienso que cada vez el periodismo está más deteriorado. Eso es lo malo. No se puede generalizar, Ascenter, porque ya te digo, vamos a ver, me gustaría, antes de que se termine esta agradable conversación, deciros que, y algunos de los compañeros que estáis aquí os lo podrían corroborar, porque también ellos están viviendo uno de los peores momentos del periodismo desde el punto de vista del futuro, como profesión, no tanto como industria de la comunicación. El cruce, y no hablo solo de la pandemia, que ha sido como la estocada, el llamado periodismo ciudadano, la aparición de espontáneos en las redes que te cuentan lo que está pasando en Beirut, porque estaban al lado de la explosión, pero no sabes si pertenece a uno de los bandos que a lo mejor está detrás del nitrato de amonio. Yo lo he visto sobre todo y me ha conmovido, porque yo dije, yo cuando me tocó estuve en las 2 guerras del Golfo, y no hace tanto, la del 2003. Es que ya por falta de medios no hay enviados especiales a los sitios, con lo cual se está dando por bueno a la hora de titular lo que nos llega a través de las agencias internacionales, de las redes, e incluso cuando la guerra de Siria ha sido a todos los efectos paradigmática en sentido negativo. Agencias montadas y redes sociales por cada uno de los bandos combatientes trasladaban al mundo pues la última salvajada imputándosela al de enfrente. Y nunca sabías por qué no tenías un enviado especial. ¿Por qué no lo teníamos en nuestros medios? La mayor parte, salvo algunas de las veces, porque no hay dinero, porque no entra publicidad, porque cada vez, si vais viendo, el formato del papel es más reducido. Y ahora se está intentando compensar esto cobrando a través de los digitales, pero con un éxito medio. Entonces, ¿qué le pasa al periodista medio? Que lo primero que tiene que luchar es por la supervivencia de su puesto de trabajo. Con lo cual, todo lo que antes era el heroísmo, ahora yo nunca he exigido a nadie que fuera un héroe, porque en el periodismo me refiero enfrentándose a la empresa, defendiendo una historia que podía tener consecuencias porque era el principal anunciante, el perjudicado. Porque nunca sabes cuál es su circunstancia familiar, si tiene hijos, si tiene un enfermo en casa, si él mismo tiene una hipoteca. Es decir, los héroes hay que en fin, atemperar, hay que dejarlo para las novelas. Entonces, ese conglomerado de historias que yo estoy ahora mismo, digamos, hilvanando, determinan la peor crisis del periodismo en los medios de comunicación tradicionales y, curiosamente, están convirtiendo en millonarios programas y espacios sin ningún rigor, porque van a la anécdota, a lo que les une, al crear, digamos, barro y follón. O sea, como veis, un placer. Es un placer escucharte hablar, que coste. Así que muchísimas gracias. A ti. Luego, si hay más rato, pues te preguntaré alguna cosilla que tengo más por ahí. Bueno, a tu disposición. A tu disposición. Gracias. Voy. Bueno, como ya hemos comentado todos, es una buena novela negra que tiene todos los requisitos. Yo entiendo que por tu profesión y tu experiencia laboral has podido plasmar muchas de las cosas que aparecen en la novela, como la corrupción política que está a la orden del día, lo de la guerra para poder construir otro país y hacerte hipermillonario. Pero mi pregunta es, ¿con qué personaje te quedas de tu libro? Pues no sabría decirte, seguramente con digamos, en la profesión con Ulloa y en el conjunto con Gabriel Montañés. Porque mira que si te digo que con el Marsellés, dirás, bueno, pero ¿qué tipo tenemos ahí? Desde luego uno tiene tendencia a identificarse con los buenos, ¿no? En la medida de lo posible, pero ya me repito, no he tenido ninguna intención moralizante. Yo he construido un relato que creo que podría ser una crónica de un periódico pasado mañana. La historia de Santa Eugenia, el empresario, la tenemos en los periódicos. Gibraltar,
un puerto de arrebatacapas, tiene, me parece que no llega a 30.000 habitantes y hay 60 o 70.000 firmas comerciales registradas. Quiere decir, todo el mundo sabe que Gibraltar hace un negocio sobre todo los españoles que luego reclaman Gibraltar español. Pero nunca dan un paso, porque viven en Sotogrande, por ejemplo, ¿no? Ya. Al mismo tiempo, Sotogrande hace mucho negocio. Claro, claro. Y entonces tiene, digamos, está fuera de la lista de paraíso fiscal, pero es algo más que un paraíso fiscal. Lo mismo que el Club Bilderberg, por el que todavía no me habéis preguntado, pero seguro que caerá, es... La tenía aquí yo. Un poco de influencia en la sombra, discreto, que es realmente el verdadero poder. Claro. Preguntado. Hoy Pues muchas gracias. Por favor, a ti. se ha quedado un poco pillado un momento. A ver. No. Fermín, ¿tú has conocido algún montañés? Muchos. Policías, maderos, sí. Hubo una Sí. época que yo vivía... Yo empecé a trabajar en Radio Barcelona el siglo pasado. Pero quiero deciros que algunos de los que estáis aquí también pertenecéis al siglo pasado. Iba a decirte, ahí andamos. Y yo empecé haciendo dos cosas que nada tenían que ver. Ya os dije, yo estaba estudiando medicina, llegué hasta tercero de medicina, luego se cruzó un viaje de tal y una historia, bueno, total, acabé haciendo periodismo y empecé, por una parte, haciendo de disc jockey. Fijaros, como en la emisora en la que estábamos, pues fijaros, Pepe Navarro, Isabel Genio, gente que luego, como habéis visto, Pepe empezaba a las 6 de la mañana, hacía un programa que se llamaba El Despertador, Isabel por la tarde con Luis Arribas Castro, y yo presentaba al cabo de un tiempo el informativo de las 8, que nos dieron un premio Ondas y yo tenía 20 y pocos años. Es verdad que en aquella época había un relevo no solo generacional, sino también en función de la caída de las vísperas de la caída del régimen, ¿no? Y entonces hice pero una cierta crónica de tribunales, y ahí es donde conoces realmente a los policías, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que seguramente si hiciéramos ahora mismo una cata, nos dirían que 40 años después siguen cobrando poco y además les pagan ni las horas extras ni nada. Es decir, el policía también hay de todo, como todo, ¿no? Pero el policía también es un oficio vocacional. Hay quien quiere ser policía porque le gusta investigar, y la investigación, ahora además pues les exigen, ¿no?, a los comisarios, a los inspectores, pues incluso otra carrera y demás, ¿no? Si pensáis bien, hay mucha coincidencia entre un periodista de investigación y un policía. Ahora, también es verdad, afortunadamente en la novela no aparece, la tortura de emociones es psicológica con Santa Eugenia, que hay gente a quienes la brutalidad les puede, ¿no?, y el oficio les permite, pero yo creo que son los menos. Mamen. Hola, buenas tardes, Fermín. Encantada Hola, de Mamen. conocerte. No Me ha gustado mucho tu novela, me ha gustado un montón. Y coincido contigo, el personaje con el que me quedo también es Gabriel Montañés. Sobre todo porque lo veo, bueno, hay algún párrafo suelto sobre el final que lo defines un poco como un romántico, o así lo veo yo. Dentro de lo que es la novela, en la que hay tanta corrupción y tanto escepticismo, ¿no? Donde, que además tú mismo dices que el mal siempre ha existido, siempre existirá, los poderosos siempre encuentran la forma de salirse con la suya y se protegen entre sí. Y Montañés es un poco la parte contraria, es un poco el romántico que cree que la justicia es posible y que para eso están las leyes y la policía. ¿Es un poco ingenuo ser Montañés o acabará él también siendo un escéptico? Pues, querida Mamen, creo recordar que, aunque no precisa, me parece, la novela la edad, pero es un caballero que está pisando ya los 40, ¿no? A los 40 todavía sí, a los 40 todavía no se ha perdido el entusiasmo. Aunque decía, creo que era Nietzsche, que todo aquel que ha leído antes de los 27 años está perdido, pero en fin, no era el caso, ¿no? Esto es una butad mía que no viene a cuento. Yo creo que hasta los 40 todavía los ideales pueden aspirar a encontrar, digamos, una realidad que les haga posible. A partir de los 40, cuando la gente a lo mejor aspira a algo y va perdiendo fe en su propio impulso, cuando ve que, hablo del mundo policial, del escalafón, pues a lo mejor es la política la que hace que ocupe la plaza tal o cual, no sé qué, en una embajada mandan no al más preparado, incluso
ni siquiera a lo mejor sabe el idioma del país, pero resulta que es de la cuerda del partido político que gana las elecciones o no sé qué, pues hay que tener mucha vocación para no ceder en el entusiasmo. Pero yo creo que sí, que hay policías, lo mismo que periodistas, de verdad, que no pierden la fe hasta el último minuto. Como el mundo de la clerecía, hay misioneros que se juegan la vida pese a las atrocidades que vemos a veces en la prensa y cómo se compadece mal, digamos, el oropel del Vaticano con el sacrificio de quienes están en primera línea en Burkina Faso. Mira, yo conozco a un padre claretiano que el hombre está haciendo lo posible para, además, a través de unos médicos oftalmólogos y tal, que les ayudan y van a operar en verano, tal, está haciendo lo posible por sacar a su pueblo de la miseria en la que viven en pleno siglo XXI. Bueno, pues es un señor que podría, con sus conocimientos, porque además es médico, podría vivir tranquilamente en España, ¿no? O sea, si uno pierde la fe en ese tipo de personas, en el mundo que te rodea, cuando conoces a esta gente te la devuelve un poco. Bueno, a mí yo me defino un poco como romántica, por decirlo así, y bueno, me gusta que los policías sean románticos también, que no se dejen corromper. Me ha gustado mucho la novela, ha sido un placer. Pues déjame que te dé las gracias. Y es verdad que yo quizá tendría, por esa línea romántica, tendría que haberle puesto más veces gabardina. Gabardina y el cuello subido, ¿no? Para ajustarnos un poquito más a la idea romántica, porque se está perdiendo. Ahora los polis aparecen todos con una chupa, con no sé qué, tal, con tatuajes. En cambio, yo creo que el cine, sobre todo el cine de después de la Segunda Guerra Mundial y un poco en la anterior, el cine negro, digamos, Bogart y compañía, todas las traslaciones de Marlowe y demás, de Philip Marlowe o de Sam Spade, nos han marcado un poco, ¿no?, en la pauta del policía romántico. Bueno, vamos a ver. La vida es demasiado corta para no ser romántico, de verdad. Si te das cuenta, además, los malos en el cementerio acaban igualándose, aunque decía no sé quién que todos los seres humanos somos iguales, pero esa igualdad desaparece a partir del mismo momento de nacer, ¿no? Pero luego el cementerio nos vuelve a hacer iguales. O sea que, para lo poco que se puede vivir, aunque uno viva 100 años, mejor tener una visión romántica de las cosas, ¿no? Vamos, yo tengo Pues sí, opino lo mismo. Algunos a eso lo llaman ingenuidad. Allá ellos. Bueno, muchas gracias, Fermín. A ti, buena mujer. Yoli. Buenas tardes, Fermín. Hola. Un placer conocerte en persona, por fin. Lo mismo te digo. Yo quería hacer primero un pequeño comentario, porque sí que es cierto que en el primer asesinato que comete Walter Derbu en el hotel, yo me acordaba mucho de Vestida para matar, la película de Michael Caine, aunque no tenía nada que ver, pero me lo recordó muchísimo. Y dije, mira, ahí está, en el ascensor y con la peluca rubia. Me acordé mucho. Y seguro que Oscar también. Sí. Brian de Palma Yoli nos marca a todos. Ahí está. Quería decirte también que tu novela, además de ser negra, yo creo que también es muy oscura, porque muchas de las cosas que cuentas, tanto en el mundo del periodismo, de la corrupción política, de la corrupción empresarial, todo lo que se ve o lo que se intuye de ese submundo que está por debajo y que tú vas dejando dar en pequeñas píldoras, es mucho más terrible, incluso que a lo mejor un asesinato por encargo, porque ahí se mueven intereses realmente espurios a veces. Pero mi pregunta es a lo que comentabas antes acerca del famoso Club Bilderberg. ¿Realmente este club, del que hay muchos que presumen, que van, que están, miran invitado a no sé quién, realmente este club tiene tanta importancia o tiene tanta influencia como dicen, o simplemente es una reunión de gente con muchas ínfulas que hacen creer que realmente pintan mucho pero no pintan nada? Mira, te voy a contestar, voy a intentar ponerme estupendo, con una cita de Voltaire. Voltaire decía que la habilidad del diablo consiste en hacernos creer que no existe. ¿Cierto? Bien. Si lo piensas bien, la habilidad de este club, que no es más que un club de gente importante, que la única diferencia aparente con Davos, luego hablaremos de otras diferencias si hay lugar y tiempo, es que en Davos hay ruedas de prensa y los que participan en las reuniones luego salen a la palestra y se les pregunta, otra cosa es lo que puedan contestar, y en cambio en el Bilderberg no hay ruedas de prensa ni hay comunicados oficiales y lo único que se sabe es la lista de los invitados, que es una forma de trasladar urbi et orbi
que quienes mandan en cada momento en el mundo de la política, las finanzas, los medios de comunicación, la industria y tal, en cada momento son invitados. En España, sabéis que algunos de los personajes más importantes de los últimos años han participado, desde banqueros hasta periodistas, pasando por políticos, en este club, que fue fundado por un príncipe holandés y en el que Henry Kissinger tuvo un papel importante, que en principio no es más que no es un club secreto, es un club discreto. Su poder está a través de la capacidad que tienen las personas que participan para, a su vez, influir. Y yo ahora, después de citar a Voltaire, no me puedo venir abajo. En el fondo, todos nosotros, lo que creemos que es una opinión, viene determinado por lo que leemos, viene determinado por lo que vemos en la televisión, por lo que hemos conocido a través ahora de las redes sociales. Pero todos esos contenidos seleccionados y agrupados de una determinada manera, quien lo hace está pensando en conducirnos a una determinada conclusión. De suerte que creemos ser autónomos en nuestras opiniones, pero resulta que no es tal. El Club Bilderberg, el núcleo de la narración en lo que concierne a la novela, lo que le piden a los personajes que tienen medios de comunicación propios o que pueden influir en ellos es que hagan llegar a la opinión pública que la guerra de Irak está justificada. ¿Cuál es el argumento? Que hay armas de destrucción masiva. ¿Y qué le dice el que defiende esta posición al magnate español de la prensa? Dice, el New York Times va a publicar la noticia de que Irak, Saddam Hussein, tiene armas de destrucción masiva. Y entonces el personaje, si no recuerdo mal, dice, ya no dejó de preocuparse. Si el mítico Times publicaba la noticia en España, ya sabíamos que una parte de la prensa, seguramente la más importante, es de tendencia izquierdista, pero el Times es la verdad revelada. Resumen, la influencia viene a través de terceras, cuartas personas. Creemos que somos independientes y autónomos y muchas veces nuestra opinión ha sido el resultado de una planificación minuciosa. Otras veces la manipulación es grosera y ahí se acude a los míos y los otros, ¿no? Esa es la importancia del Club Bilderberg. Pues de verdad la novela es apasionante, yo me he pasado muy bien, mil gracias por escribirla. Retomaré la que has comentado de la tumba de la Catedral de San Marcos y Alejandro Magno, porque me ha quedado... San Marcos, que sí, también me he quedado yo ahí con la cosita también creo que me equivoqué de título y podía haberla, y debería haberla titulado La tumba de Alejandro, que habría sido más, pero claro, habría desvelado el secreto. También hay un inspector. También hay un inspector que se llama Sforza, o sea, apellida Sforza, que te gustará. Vale, seguro que sí. Yo me le he apuntado. Esa se me ocurrió, fíjate, incluso la tengo datada. Yo suelo escribir las novelas cuando me echan del trabajo, entre dos trabajos. Esa se me ocurrió en el Monte Athos, donde estuve una temporadita. Sabéis que es un cenobio bizantino en el que no dejan entrar a las mujeres. Por una norma se rigen del siglo XI. Sí. Ahí se me ocurrió la trama esta de San Marcos. Ya verás, yo creo que visto que te interesa. Sí, es una porque me encanta la historia también, entonces me lo voy a pasar. Trama policíaca y de investigación histórica. Pues me lo voy a pasar pipa. Enhorabuena y confío en que ahora la novela ya, a ver si nos desconfinamos del todo y sigue rodando, sigue rodando. Pepa y vosotros me ayudáis porque es verdad, no en mi caso, todos. El confinamiento ha sido letal para las editoriales. Sí, todo lo que tenía que se han suspendido las ferias del libro. San Jordi virtual no ha funcionado o ha funcionado escasamente y está por ver si llegados a Madrid, que está previsto celebrar la Feria del Libro, cómo están los contagios y la historia, porque realmente está mal. Es que más que nueva normalidad, creo que seguimos instalados en la vieja normalidad. El virus está ahí, salvo que Pepa ordene lo contrario. No, a ver si se va, que se vaya, que se vaya. No. Enhorabuena, Fermín, muchísimas gracias y un placer, de verdad. A ti, muchas gracias. Hemos preguntado todos ya, pero ¿hay alguno que quiere preguntar algo más? Óscar. Sí. No, yo un poco porque además es verdad que la pregunta que teníamos pendiente y ha abierto muy bien Yoli Brecha, como ya sabe, nombrando el Club Bilderberg, pero que además a mí es un asunto que de por sí me ha apasionado siempre porque, sabes, Fermín, que esas cosas conspiranoicas
en la profesión nos llaman mucho la atención, ¿verdad? Estas personas que están ahí o no están, no sabemos, la mano del padrino, el logotipo de la película de Coppola, manejando los hilos. Pero precisamente en un libro tan periodístico y por otro lado tan elegante y tan discreto y tan sutil, donde vas contando cosas y luego cada uno vamos diciendo, ahí este político me recuerda a tal, este personaje me recuerda al otro, este podría ser, al Club Bilderberg sí que le llamas con nombre y apellido. O sea, tal cual, ahí no te has inventado otra organización o algo, lo dices tal cual. También pensaste un poco en las circunstancias, perdón, en las consecuencias que esto podía tener, porque claro, el Club Bilderberg, los que hayamos leído sobre él, investigado sobre él, visto sobre él, el público en general, ya llama la atención, y en vez de llamarlo Club Dumas, vamos a otro que ya inventó Reverte, lo llamas, como digo, con nombre y apellido. Arturo, un gran amigo. Eso también fue algo que realmente dijiste, este hay que llamarle tal cual, al club. Vamos a ver, y yo en la novela, en Algo va mal, se describe, no es un club secreto, sino discreto. Y lo que yo no he hecho mío, porque no creo en ello, después de leer mucho de lo publicado sobre el Bilderberg, es que sea la sinarquía, que es el gobierno mundial. No es realmente un Sanedrín, una continuación de ese gobierno mundial en la sombra y demás, no lo es. Yo he descrito cuál es el poder real, o sea, no quitan ni ponen gobiernos, pero influyen en la opinión pública de los distintos países. Y crear un estado de ánimo, una opinión pública, al final acaba a veces moviendo. Mira, si recordáis lo que pasó en Ucrania, con lo que se llamó la rebelión del Maidán, que eran las manifestaciones aquellas en la plaza principal de Kiev. Y os acordáis de que apareció una muchacha que hablaba, una chica que hablaba muy agraciada, que hablaba un inglés muy fluido, diciendo nos están machacando, tal, no sé qué, un vídeo que dio la vuelta al mundo, que parecía una grabación espontánea de una youtuber o una influencer. Resulta que había estado... era una producción de un famoso personaje que se dedica a la producción en Londres, financiado por un determinado personaje, y todo el afán del cambio de gobierno, que había sido elegido democráticamente, otra cosa es la corrupción, que la tenía el que le precedió y ha seguido el que le continuó. Todo aquello fue una operación diseñada para influir en la opinión pública, para que Ucrania optara por decantarse hacia Occidente o mantener sus vínculos con Rusia. Rusia le había ofrecido al gobierno de Ucrania 40.000, me parece que era hasta el año 2040, facilitarle petróleo, gas, etcétera, etcétera, a cambio de utilizar una base que tenían naval en Crimea, porque el afán desde Pedro el Grande en Rusia, la obsesión es no quedar taponado en el Báltico y en el Mar Negro. Bueno, pues ese cambio en el gobierno determinó al final la invasión por parte de Rusia de Crimea y la apropiación de ese territorio. ¿Y qué creó o quién creó en la conciencia de la mayor parte de los países occidentales, a través de los medios occidentales, la idea de quién era el malo de esa película? Los medios de comunicación. Y detrás de eso había una operación perfectamente diseñada por algún servicio secreto. Bueno, pues conspiraciones hay que buscarlas en los periódicos, no en las novelas. Queridos amigos. A veces lo que parece es, lo que parece en las novelas es en la realidad. Querida Pepa y compañeros. Belén. Sí, bueno, yo además de que me gustó mucho, que me quedé con ganas de decirlo, la puesta en escena, porque a mí me tuvo en desasosiego desde el principio al final, y al final me quedo como, necesito más. Me gustaría que nos contaras, lo he visto en varias novelas, esa mala relación que hay entre los cuerpos de seguridad, en este caso, pues Policía y Guardia Civil. ¿Cómo has llevado eso? Si es realmente eso es así, porque me parece una estupidez, con perdón, pero es que creo que obtendrían unos resultados mejores si realmente esto es así. Y bueno, que nos hablaras un poquito de ese tema. Bueno, vamos a ver, yo he conocido policías y guardias civiles y la relación, digamos, distante, tiene que ver con el prurito del oficio. Es decir, pensar, de verdad los profesionales somos nosotros, no los del frente. Hay en este caso, digamos, una ventaja por parte de la Guardia Civil porque es un cuerpo que acaba de cumplir, me parece, 140 años o 140, 125. No, más. Cuando lo fundó el Duque de Omara, fíjate, en el siglo XIX. Entonces, pero claro, la Policía Nacional es el resultado de la refundación
de los guardias de asalto, la policía armada, tal. Pero fijaros una cosa, ¿quién no recuerda una película norteamericana entre la NSA, la CIA, la policía local, el COP, no sé qué, la de Nueva York, Bruce Willis peleándose porque el tipo de la CIA le está puteando, con perdón, no le deja la investigación porque en un momento determinado se la quitan porque hay una jurisdicción? Bueno, esa competencia, si yo tuviera que interpretarla, esa rivalidad, suele estar fomentada. De la misma manera que los políticos, y no señalo al gobierno actual ni al anterior, ni al que viene, suelen rodearse de diferentes personalidades que se sabe que van entre ellos a competir y que se van a llevar como el perro del gato, porque el jefe queda por encima y cuando hay un problema se convierte en el rey Salomón y decide. Mientras el vicepresidente A o la vicepresidenta B o al revés están entre ellos, pues al presidente nadie le pone. Mientras dos cuerpos rivalizan, nadie les pone. Y de hecho, en el caso que me preguntas, más de una vez se ha visto que iban por separado en la investigación, los dos cuerpos teniendo medios dispares, uno más que otro en según qué momentos, ¿no? Y teniendo más conocimiento de ciudad la policía, a lo mejor que la Guardia Civil, aunque también. Esa rivalidad, más allá de la condición humana, yo creo que está fomentada precisamente para equilibrar y contrapesarse entre ellos, para que nadie se haga un verdadero contrapoder. Si hay dos, entre ellos se anulan y el que está por encima respira. Vale, muchas gracias. A ti. Fermín, dígamelo. 1844 es el año de fundación de la Guardia Civil. Mira, o sea que fíjate. Te lo digo porque ante mí 5 familiares directos me contemplan. Bueno, pues ahí lo tienes. Vistiendo el uniforme. Y en la novela se dice la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada, ¿verdad? Sí, es sí. una expresión que no quiere decir que se salten naturalmente la ley, pero que tienen un código que les obliga, digamos, a tener su propia interpretación de los hechos. Pero bueno, si tuviéramos que referir esa rivalidad a casos concretos, nos llevaría al mundo de la política. A veces quien les divide son los mandos políticos, como tú muy bien sabes. Y los sueldos también, Fermín. ¿Y los sueldos. Los sueldos. Pues ahí no tengo nada que decir. Si vienes de 5 generaciones, la sexta, mozo de escuadra en Cataluña o Erchaina en el País Vasco, y ya sabes que tienes un plus ahí. Por no Hay hablar mucha de la descompensación. Hay mucha descompensación en los sueldos entre un cuerpo y otro. Todos los ministros del Interior llegan y lo primero que se comprometen es a equiparar los sueldos. Y entonces el siguiente va a decir lo mismo porque nunca lo han hecho el anterior. En eso están. Pero bueno. Es que es así. Lo sorprendente es cómo aguantan, ¿no? Quiero decir, aunque a veces, bueno, ya hemos visto, en el caso de la Guardia Civil menos porque tienen más limitaciones a la hora de sindicarse por su carácter militar, pero y en el de la Policía Nacional menos, también hay manifestaciones diciendo, oiga, por favor, equiparación salarial. La última no hace tanto, ¿eh? Bueno, me ha parecido que, Pepa, que tenías es una pregunta. un libro estupendo, ¿eh? Sí. Es que ahora te diré por qué le he cogido. La última pregunta es... Solo una cosita de curiosidad. Es cuando están hablando acerca de los sistemas de seguridad, que están hablando y dicen que no es una mujer, que creen que es un hombre por el peso. ¿Existe ese sistema de seguridad en los hoteles? En los hoteles sí. En algunos hoteles sí. Es que yo eso no lo había oído nunca. Porque no habías leído todavía Algo va mal, ¿comprendes? Claro. Vamos a ver, piensa que es algo de lo que yo tuve noticia y naturalmente mantienen con gran discreción por muchas razones. Para empezar, para no incomodar a los que estemos por encima de peso. Y en segundo lugar, porque es una forma muy, muy discreta de tener vigilado sin entrar en la privacidad, ¿no? Sin invadir la privacidad, por así decirlo. Entonces, no, es que fue muy curioso, ha sido muy curioso. Muchas gracias. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Pues sí. Pues Fermín, ahora cogemos todos el libro y nos hacemos lo que se llama la foto de grupo, como no la podemos hacer presencial, pues la hacemos aquí. ¿Y qué debo hacer yo? ¿También coger el libro? Sí. Hombre, si le tienes ahí al lado, sí. Hago una captura de pantalla.
Lo tengo porque tuve la intuición de que me habéis convocado para hablar de mi libro, pero no estaba seguro. Genial, ya está. ¿Ya está? Ya está. Ya he hecho un par de ellos. Pues ha sido un placer, Fermín. Y tenemos pendiente, cuando lleguemos a Madrid y podamos, reunirnos, pues, donde En sea. el Café de Oriente. En el café. A mí me gusta mucho el Café de Oriente. Pero si yo vivo al Está lado. muy bien. Yo vivo muy cerquita, Fermín. Pues cuando queráis, yo a vuestra disposición. Y la verdad es que el café es un sitio ideal, porque además tiene un ambiente muy propicio, ¿no? Incluso con el cambio del aire que tenía antes, que parecía más un café francés, tal, verá que muy bien, está muy bien. Yo lo he visto. Fermín, si me permites, Pepa, una cosita. Sí. Fermín, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad a la hora de hablarnos de esta novela y de las siguientes, porque sí que es cierto que no es muy habitual que a veces nos cuenten cuál es el siguiente proyecto, cómo va ese proyecto, y yo te lo agradezco de verdad, porque a veces es lo que tú dices antes, la sencillez y la naturalidad es la mejor forma de llegar a la gente. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Pues, que los dioses te escuchen y te lo paguen. Aquí también. Podamos volver a la normalidad, porque ya no es mi caso, que insisto, yo como periodista, pues afortunadamente me he ganado la vida y todavía sigo trabajando como periodista. Pero hay mucho en juego en el mundo editorial. No solo la cultura, que no es poco, por no decir que es casi todo en esta vida, ¿no? Es que la pandemia se ha llevado muchísimos puestos de trabajo. Mira, las librerías, es que da una tristeza. ¿Quién va a ir a una librería si tiene primero que pedir cita, luego una pantalla, luego coge el libro, tiene que señalarlo, porque puede dejar... Terrible lo del virus, da para escribir una novela, esta sí que conspiranoica, ¿eh? Pero en fin, yo no me apunto. No me apunto. Bueno, pues hasta pronto, Fermín. Muchas gracias, Fermín. Gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.